Hola chicos, hoy vamos a ver el último apartado del tema de psicología, que es la conducta. Esto lo vamos a relacionar directamente con el aprendizaje y vamos a ver los distintos tipos de condicionamientos que hay, el clásico y el operante. Cuando hablamos de conducta hablamos también de comportamiento. Una conducta tiene éxito, o cuando un comportamiento tiene éxito, es porque realmente logramos resolver el problema al que nos enfrentamos. Esto es lo mismo que decir que nos adaptamos a la situación. La manera de resolver los problemas a través de nuestra conducta es precisamente adaptándonos a la situación. Madre mía. Es importante diferenciar dentro del comportamiento o dentro de la conducta el comportamiento instintivo y el comportamiento aprendido. El comportamiento instintivo o conducta instintiva se va a caracterizar fundamentalmente por que es una conducta específica, es decir, no es una conducta individual, sería la misma para todos los individuos, y además es una conducta estereotipada y rígida, es decir, una vez desencadenada se ejecuta en bloque y sin adaptación alguna a las nuevas circunstancias. Como ejemplo de esta conducta tendríamos el alimoche común. El alimoche común come huevos de avestruz. Para romper su cáscara coge piedras con el pico y las deja caer sobre el huevo hasta que se resquebraja. Cuando hablamos de la conducta aprendida, tendríamos como ejemplo un pez en una pecera. Dentro de una pecera colocamos un tabique de cristal dividiendo el espacio en dos compartimentos. En uno de ellos estaría el pez y en otro de ellos estaría la comida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Incluir un tabique de cristal, y dentro del tabique de cristal hay un huequecito. Tras golpearse varias veces el pez en el bloque de cristal, el pez aprende a dirigirse a través del orificio para poder pasar por él y adquirir la comida. Si quitamos este tabique de cristal posteriormente y durante algún tiempo, el pez va a seguir el mismo camino que cuando había el cristal del orificio. Es decir, ha aprendido esta conducta. Ahora, pasado un determinado tiempo, el pez deja de hacerlo porque la conducta aprendida se olvida. Es lo que os pasa muchas veces a vosotros, ¿no? La conducta del pez presentaría unas características bien distintas a la conducta del alimoche. Esta conducta no es específica, es decir, no es propia de la especie, es individual, no es innata, sino adquirida, es decir, aprendido. Por lo tanto, ahí veríamos las diferencias entre, por un lado, la conducta instintiva y la conducta aprendida. La observación de este aprendizaje del pez sugiere diferentes consideraciones. La primera es que la capacidad de aprender es de extraordinaria importancia para la vida de los individuos, especialmente para aquellos individuos pertenecientes a especies escasamente dotadas de instintos. Como nosotros. La segunda sería la capacidad para aprender. Esta capacidad para aprender aumenta a medida que ascendemos en la escala zoológica y siempre va a guardar relación con el desarrollo del sistema nervioso. Desde los peces hasta los primates y llegando hasta el hombre se comprueba una curva ascendente en esta capacidad de aprendizaje. Vamos a considerar que existen tres tipos principales de aprendizaje. Por un lado tendríamos el aprendizaje por imitación. Este aprendizaje es importantísimo en el ser humano, sobre todo en la infancia, pero no solamente en la infancia, sino a lo largo de toda la trayectoria y recorrido de cada ser humano. Y también tendríamos, por otro lado, el condicionamiento clásico. ¡Condicionamiento clásico! Y el condicionamiento operante. Cuando hablamos del condicionamiento clásico... ¡Condicionamiento clásico! Necesariamente tenemos que nombrar al premio Nobel Ivan Pavlov. Nació en 1894 y murió en 1936 y llevó a cabo un experimento estudiando los procesos de digestión de los perros. Pavlov cayó en la cuenta de que la salivación y la secreción de jugos gástricos se producían en los animales antes de que vieran la comida. Simplemente con oír los pasos de las personas que les traían de comer ya empezaban a salivar. Antes de presentar la comida a un perro hacía sonar un diapasón. Al principio el perro solamente segregaba jugos gástricos al ver la comida, pero al repetirse de manera constante la secuencia de sonido, presentación de la comida, el perro comenzó a segregar jugos gástricos simplemente con oír el sonido, antes de ver la comida. El experimento muestra que los momentos del aprendizaje por condicionamiento clásico son los siguientes. Antes del condicionamiento, la visión de la comida provoca una salivación. La comida es un estímulo no condicionado respecto de la salivación, puesto que la provoca de manera natural.
La salivación, por su parte, es una respuesta no condicionada respecto de la comida, puesto que es provocada naturalmente por esta. En el segundo paso, durante el condicionamiento, se asocia con el sonido mientras aquella provoca la salivación. Es en este segundo paso en el que añadimos un estímulo neutro a ese estímulo no condicionado y lo que adquirimos es una respuesta no condicionada. Es decir, si en la primera vez que mostramos al perro la comida añadimos el estímulo neutro, que sería la campanilla, inmediatamente el perro va a tener una respuesta no condicionada que va a ser la salivación. Repitiendo este proceso las veces que sean necesarias, al final llegamos a un tercer paso. Es decir, después de este condicionamiento, el sonido provoca directamente la salivación. El sonido ya es un estímulo condicionado respecto de la salivación. ¿Por qué? Pues porque no la provoca naturalmente. La salivación, a su vez, también sería ya una respuesta condicionada respecto del sonido. ¿Por qué? Porque no es provocada naturalmente por él. Es decir, el perro ha aprendido a que cuando suena una campana directamente lo va a asociar con la comida y lo que hace es segregar saliva. Por otro lado, tenemos el condicionamiento operante. Cuando hablamos del condicionamiento operante tenemos que nombrar sin duda a Burrus Skinner. Nació en 1904 y murió en 1990. Y lo que hizo es que diseñó una cámara para el estudio del aprendizaje de animales denominada caja de Skinner. Skinner llevó a cabo el siguiente experimento. Skinner introdujo una paloma hambrienta en una caja en la cual se han dispuesto las cosas de tal modo que cada vez que se presiona cierta tecla cae un grano de cereal. La paloma va a ir picoteando de acá a allá hasta que casualmente picotee la tecla que sea la adecuada, con lo cual obtendrá una minúscula ración de comida. La primera vez no asociará el picotazo en la tecla con la obtención de la comida. Nuevamente, también de modo casual, picoteará otra vez la misma tecla y volverá a obtener la ración. Sucesivamente, picoteará cada vez con más frecuencia en la tecla y llegará un momento en que lo hará ininterrumpidamente hasta hartarse de comer. Es decir, la paloma ha asociado una conducta, que sería la de picotear la tecla, con la obtención de un resultado determinado, la obtención del alimento. Este tipo de aprendizaje se denomina condicionamiento operante porque el sujeto aprende a realizar ciertas operaciones con vistas a que se produzca un resultado. En él son fundamentales los premios y los castigos. Un premio, también denominado refuerzo, en este caso positivo, es cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que cierta conducta sea repetida por el sujeto. Por el contrario, un castigo, que lo vamos a llamar estímulo negativo, disminuye la probabilidad que cierta conducta sea repetida por el sujeto. El condicionamiento operante de la conducta de los animales va a permitir al hombre utilizar sus habilidades. Así se utiliza el olfato de los perros para combatir el contrabando de ciertas mercancías, en tareas de salvamento, etcétera, etcétera. En relación con este aprendizaje han de tenerse en cuenta las siguientes observaciones. Un factor primordial para el aprendizaje es la motivación. No digo nada y lo digo todo. Y dos, por lo general, en la enseñanza y en la educación, los premios, es decir, los refuerzos positivos, son más eficaces que la imposición de castigos. Y bueno, espero que hayáis aprendido las diferentes formas de aprendizaje en cuanto a la conducta y que sepáis llevar a cabo los diferentes ejercicios que os planteo. ¡Hasta otra!